Este museo se inauguró en el año 1999 y se hizo con una cuádruple financiación, tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento, el PROE de la comarca de Antequera y Unicaja. A partir de ese momento se abrieron varias salas y en fecha algo posterior se montó la Sala del Nacimiento. Por tanto, hay que decir que en este convento responde un poco a esa tradición española que ya se inició con las Descalzas Reales de Madrid y con la Encarnación de Madrid, y que en Andalucía tiene sus ejemplos más significativos en Santa Pola de Sevilla y el convento de la Encarnación de Osuna. En este caso se trata de un museo conventual de las monjas carmelitas descalzas que la verdad que hicieron un esfuerzo importante para desprenderse de muchas de las obras de arte que decoraban en su vivir cotidiano las dependencias del convento y que hoy solamente la pueden ver en las propias salas del museo. Y hay que decir que es un convento que mantiene una vida importante. En este momento hay 16 religiosas y que una de sus fuentes para el vivir cotidiano pues lo tienen en los dulces tanto de Navidad como los que hacen a lo largo del año. Este convento de San José de Carmelitas Descalzas se funda en el año 1632, precisamente bajo el patronazgo de una señora que es doña María de Rojas y Padilla, una noble antequerana que en aquel momento había quedado viuda y que tenía un gran patrimonio. Para la fundación viene como madre fundadora Sor María de la Isabel de la Visitación, que viene del convento de Baeza, y también vienen otras monjas de los conventos de Córdoba, de Málaga, de Sabiote y también algunas de la misma Baeza. La fundadora, digamos, financiadora, por decirlo de alguna forma, adquiere 4 viviendas, tanto de la calle Fresca como la de la Cuesta de los Rojas y de la Carrera o Cuesta de Barbacanas, y se acondicionan provisionalmente como convento. Este patio, o el claustrillo como le llaman las monjas, es precisamente uno de esos espacios que se llama claustrillo para diferenciarlo del claustro mayor, que no se visita durante el recorrido musealizado. Se trata, por tanto, de este claustrillo de un patio de una casa solariega del siglo XVI, que sin embargo la iglesia actual es posterior. Es un solar diferente, haciendo esquina entre la Cuesta de las Rojas y la calle Carrera, y se construye entre los años 1707 y 1734. En la iglesia del 18 de este convento antequerano, en su cornisa hay una serie de figuras mitológicas como son Pegasos, Tritones, Nereidas y demás, que lógicamente es un decorativismo que posiblemente no tiene significación desde el punto de vista emblemático o simbólico, pero que realmente son lo que son, ¿no? Sin embargo, la imagen de San José sí responde ya a esquemas estrictamente de carácter religioso. El interior de la iglesia tiene planta de cruz latina y aquí ya se ve la mano de Cristóbal García. La cúpula del crucero es una cúpula gallonada. Las pechinas se decoran con yeserías típicas de los maestros yesistas del 18 de Antequera, pero esa cúpula gallonada, que a su vez se remata en una gran linterna,
tendrá después una consecuencia en la iglesia de Madre de Dios, también de Cristóbal García, solamente que allí ya se utiliza el lenguaje totalmente de tipo rococó. En la hornacina central aparece San José con el niño de la mano, que es una obra manierista de final del XVI, aunque la cabeza que ya vemos en el museo le fue sustituida en 1750 por una de Andrés de Carvajal, que es la que actualmente tiene. En los retablos laterales vemos las imágenes de Santa Teresa de Jesús, atribuida a Andrés de Carvajal, y San Juan de la Cruz, de José Romero también. Retablos fronteros del crucero son el de la Virgen del Tránsito, que aparece en la dormición, en la cama del siglo XVIII, y frontero al mismo, como decía, el retablo con la Virgen del Carmen, que formó parte, junto con la imagen del San José, aunque con la cabeza antigua, de la primitiva fundación conventual. Desde el punto de vista pictórico, yo destacaría los dos lienzos de Pedro Atanasio de Bocanera, como el San José con el Niño, que es versión del San José con el Niño y la Virgen del Santo Ángel de Granada, de Alonso Cano, y frontero a él está la gran composición de Pedro Atanasio de Bocanegra de la Virgen con el Niño, muy parecida a la que hay en la Cartuja de Granada, solo que aquí aparece acompañada de los santos San Gabriel y San Rafael en un plano alto y Santa Catalina y San Ildefonso en el plano más bajo. Los ángeles lampadarios que vemos en las pilastras que sostienen el arco toral de la Capilla Mayor son de Miguel Márquez, y los dos espejos que hay sobre ellos son espejos ingleses del siglo XVIII. Nos encontramos en el espacio de la sacristía conventual, lo que se llama la sacristía de afuera, desde donde las monjas lógicamente plantean el servicio para que los sacerdotes puedan revestirse. Es un espacio rectangular cubierto con una bóveda muy singular, de tal forma que se compone de una bóveda, un trozo de medio cañón con lunetos y 2/4 de esfera en los extremos, de manera que las placas recortadas y pinjantes pues son precisamente un elemento de identificación de lo que es la obra característica del gran arquitecto antequerano del siglo XVIII como es Cristóbal García. Desde el punto de vista patrimonial, se cuelgan en sus paredes dos cuadros interesantes, como son dos retratos de personajes de India que fueron benefactores del convento, y uno de ellos en particular tiene la curiosidad de que se envolvía en la parte superior y al final hay una caja que son como dos medias cañas donde se enrollaba y se guardaba precisamente para hacer el paso desde América hasta España, ¿no? Hasta Sevilla. Detrás nuestra hay una hornacina con una dolorosa del siglo XVIII, concretamente de Diego Márquez, que en origen debió formar parte de un uso doméstico, pero que a través del tiempo pues, pasaría a formar parte del patrimonio de este convento. En este espacio se combinan patrimonio mueble del máximo interés tanto en escultura como en pintura. Quizá en esculturas habría que destacar el busto de Dolorosa de Pedro de Mena. Este busto de Dolorosa evidentemente responde a uno de los modelos más cuidados del artista, donde ese realismo directo lo encontramos tanto en la formalización de la escultura como en los detalles relativos a su acabado, a su policromado fundamentalmente, y también a los elementos añadidos como son las pestañas de pelo natural, los ojos de cristal
o los dientes de marfil. Técnicamente es demostrativo una vez más de la capacidad que tenía Pedro de Mena y su taller para reproducir los tejidos, los textiles, en delgadas láminas de madera sin tener que llegar al uso de las telas encoladas como se hicieron por otros artistas y sobre todo en los finales del 18 y principios del 19. Otra pieza importante desde el punto de vista escultórico en esta sala sería el San Miguel Arcángel de escuela napolitana que centra la sala y el Niño Jesús misionero que está de Carvajal y en una urna acristalada del siglo XVIII finales con cristales emplomados está la reproducción en pequeño para el culto doméstico de lo que es la Virgen del Rosario del convento antequerano de Santo Domingo, solamente que aquí la imagen de la Virgen no reproduce el modelo manierista de finales del XVII, sino que es una versión del momento. Incluso el templete, que en su origen es barroco de Antonio del Castillo, aquí aparece versionado ya en estilo ronco. Hay que destacar por encima de todo lo que es el cuadro de la Virgen Santa María de la Redonda, que es el verdadero retrato de una imagen que existe en México, Distrito Federal, y que corresponde al pintor mexicano Antonio de Torres. Lo firma y lo fecha en 1716. De este mismo pintor, en la sala siguiente dedicada a Nicolás Fumo, encontraremos el Jesús Nazareno del Hospital y en la nave central de la iglesia aparece lo que es una reproducción de la Virgen de Guadalupe. En esta sala denominada de Nicolás Fumo, las dos obras que dan nombre precisamente son dos piezas importantísimas del escultor napolitano que llegaron desde Nápoles a principios del 18, de hecho están firmadas ambas y fechadas en 1705. Una representa a San José con el niño dormido en brazos y la otra es una representación de la Inmaculada con toda una corte de ángeles en la peana, digamos. Quizás sean de las piezas más importantes de la ciudad antequera y también de lo mejor que hay en España de Nicolás Fumo, porque aunque hay otras obras significativas, estas son de tal preciosismo, de tal acabado, posiblemente también por las dimensiones que tienen, que son muy significativas. El San José aparece, como normalmente no ocurre en España, con la túnica corta y el pelo canoso. Normalmente en San José en España no se entiende como canoso, sino en Italia sí. Entonces ese es un rasgo que tiene, ¿no? Y después la figura del niño dormido verdaderamente es una de las cosas que le dan más ternura a la pieza. Incluso el plegado de paños son un tanto berninescos, pero al mismo tiempo, digamos, formalizados con una capacidad de realismo no convencional. La Inmaculada, en cambio, todo lo que son el manto azul, tachonado de estrellas en oro, sí tiene esa tendencia al virtuosismo de la madera tallada en menudos pliegues muy quebrados, donde la gubia del escultor entra y profundiza, al mismo tiempo que evidentemente hay piezas que están embonadas, puesto que no todas las piezas son, evidentemente se produce lo que es el embón, y sobre el embón después incluso hay aplicaciones de piezas de madera.
Una de las cosas más singulares son el tratamiento del cabello de la Virgen y sobre todo el numeroso número de ángeles que hay al pie, que nos recuerdan tanto esos ángeles propios de los belenes napolitanos del siglo XVIII. Esta sala recibe el nombre de Sala del Nacimiento precisamente por el nacimiento que vemos ahí en esa vitrina acristalada de gran formato que reproduce un Belén del que hablaremos más adelante. Hay dos piezas muy significativas desde el punto de vista escultórico en esta sala, como son el Niño Jesús Pastorcito, obra de Francisco Salcillo, que ha sido ratificada como tal por la Universidad de Murcia, y la otra pieza importante es la escultura de la Virgen de Belén de Pedro Duque Cornejo, que es una Virgen con el niño de medio cuerpo y que tanto nos recuerda las figuras simbólicas que Duque Cornejo hizo en el Sancta Sanctorum de la Cartuja de Granada. Se trata de una pieza donde la formalización escultórica responde punto por punto a lo que era la forma de trabajar de Pedro Duque Cornejo, y tiene la particularidad de que es una escultura que no está estofada, es decir, toda la policromía es de tipo color plano, ¿no? Pero evidentemente es una pieza de cabeza y de un tratamiento muy especial. Por tanto, es una obra que se ve que salió de la mano del propio maestro. Sabemos que muchas veces en los talleres, en el propio contrato se decía que tal obra lo haría un maestro, pero se sabía que el maestro tenía muchos oficiales, muchos aprendices, y cuando se quería que una parte de la pieza la hiciera el maestro, se quedaba reflejado en el contrato. El Nacimiento de la Descalza reproduce una visión de la ciudad de Antequera, concretamente de la parte más alta de ella, donde está la Alcazaba y donde está el Mirador de las Almerillas, el Arco de los Gigantes y la antigua Casa de Cabildo, y en la parte baja, como una especie de portal de Belén, se utiliza lo que es el palco presidencial de la Plaza de Toros de Antequera. En cuanto a la figura, el misterio como tal, San José, la Virgen y el Niño, son obra del escultor Caspicara, ¿no? Por tanto, son figuras quiteñas que vendrían en Antequera posiblemente en el siglo XVIII. Es curioso porque aunque ambas son de madera, sin embargo las mascarillas, tanto de San José como de la Virgen, son de plomo con ojos de cristal. La sala en la que nos encontramos ahora se denomina de Santa Teresa, básicamente por el cuadro que tengo a mi espalda, que es una Santa Teresa escritora, obra del pintor napolitano Luca Giordano, que posiblemente fuera pintada en el periodo de 10 años que estuvo residiendo en España, cuando vino pues, a hacer una serie de obras fundamentalmente a requerimiento de la corona y concretamente la gran escalera del Escorial, la bóveda de la escalera del Escorial. Se trata de un lienzo donde precisamente parece que es una especie de resumen
de la forma de trabajar de este pintor napolitano, que le llamaban fa presto, precisamente por la rapidez con la que resolvía el lienzo con una pincelada suelta, algunas veces prácticamente casi huidiza, ¿no? Y cómo con tan poquísimos elementos, con tan poca, digamos, trazado de pincelada, consigue unos efectos absolutamente maravillosos. También nos encontramos con un retrato de San Juan de la Cruz, un retrato que es coetáneo del santo, por lo tanto es un retrato que posiblemente se hace antes de su beatificación, y que después este propio retrato de aquí del Museo de Antequera, o del convento de Antequera, ha sido reproducido para otros conventos de la Orden de la Descalcea. Pieza también muy interesante tenemos este Santo Domingo de Guzmán, que es obra que está atribuida a Juan del Castillo, que como todos sabemos fue el maestro del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo. Otra pieza escultórica muy importante es el crucificado de la Expiración de Diego Márquez y Vega, que está en la parte posterior de la roca de Opeana. Aparece la firma de Diego Márquez, la fecha de 1754, incluso la rúbrica del artista. Y finalmente vamos a nombrar una pieza fundamental de este museo, como es la Virgen Priorísima. Se llama Priorísima porque durante años presidió el sitial principal del coro de las monjas, que es obra fechada y firmada por Antonio del Castillo en 1692. Hay que decir que esta escultura, que en ningún momento ha sido tocada, así ni repolicromada ni nada, pues está mostrando con toda limpieza tanto la materialización escultórica de Antonio del Castillo como la policromía que generalmente le hacía Antonio Germán del Castillo, que era su primo. Estamos hablando de una época en la que los escultores hacían la pieza de madera y la dejaban en blanco, es decir, con el yeso, y después los pintores que estaban examinados por su gremio para pintar, pintaban tanto lienzos de caballete como imágenes. Entonces, Antonio del Castillo se da la particularidad de que es fácil de identificar porque su morfología, en el caso de Dolorosa, la repitió muchísimo en un doble formato, una más grande, porque casi siempre eran para culto doméstico, y las policromías pues se repetían de una altísima calidad, puesto que la hacía un policromador, pintor, como era Antonio Germán del Castillo, es decir, el primo del escultor. Curiosamente, la Virgen de la Soledad de Mena, que la hace Antonio del Castillo en 1692, el mismo año, aparece que cobra 50 reales por la escultura y su primo cobra 25 reales por la policromía, que ya no se conserva la policromía, puesto que hubo un incendio en los años 60 en Málaga. Otras piezas ya más singulares o más curiosas son, por ejemplo, lo que es el San Elías subiendo en un carro de fuego hasta el cielo, echándole la capa a San Eliseo, que aparece abajo, que utiliza la técnica del belenismo típico del principio del XIX. Y un caso muy curioso es la Niña María, que aparece en una urna, una urna dorada con cristal, donde cruza sus brazos precisamente en ademán de esconder sus pechos.
Terminamos la visita al museo recorriendo el pasillo corredor, digamos, del que se comunican las diferentes salas, y que en urnas de muy diferente formato, pero de los siglos XVIII y XIX, se encuentra una colección interesante fundamentalmente de niños Jesús, que en el pasado formaban parte del ajuar que tenían las monjas en sus celdas. De hecho, muchos de estos niños Jesús tienen colecciones de trajes que actualmente permanecen guardados. La denominación de las imágenes son muy curiosas y muy propias de los conventos, como es el lloroncito, el dormidito, el carmelita, es decir, nombres, el curita, que son nombres. Después hay otras piezas en terracota como San Joaquín y Santa Ana con la Virgen o la Divina Pastora. Finalmente hay que hacer referencia a unos lienzos muy interesantes que son una de las fundadoras del convento y otra que es una monja ya fallecida en su angarilla.